¿Están todos listos? Porque este, en efecto, es el podcast que nadie pidió. Wolf Sector, Wolf Sector. Este es un podcast en donde podrás encontrar información sobre videojuegos, música de metal y subgéneros, también música. Comenzamos en 4, 3, 2, 1.
Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de Wolf Sector. Estamos muy contentos. Gracias por seguir acompañándonos, a la gente que nos sigue de diferentes partes. Pues muy contentos. Esta canción que escuchamos es de mi proyecto Wolf Fiction 85. Espero les haya gustado. Vamos a tener una cápsula muy interesante que es la cápsula de Cyberwolf. Vamos a estar hablando del biopunk. Para los que no lo conocen, es un subgénero del cyberpunk muy interesante que combina la biotecnología y la ambición de la humanidad. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a tocar un poquito el tema de lo que se habló en mi país, que por parte del gobierno se está satanizando a los videojuegos y se les está culpando a ciertos videojuegos de violentos. En cierta medida también nosotros sabemos que hay juegos que son violentos, pero también sabemos que hay una responsabilidad por parte de los padres de la supervisión de lo que sus hijos están consumiendo. Yo no creo que los videojuegos sean los culpables de la violencia en mi país. La violencia en mi país se da más bien por otro tipo de cuestiones de las cuales no se está hablando. Se ha fomentado demasiado la narcocultura por medio de series, incluso de plataformas muy grandes como lo es de Netflix, ¿no? Que son transnacionales muy importantes, las cuales les dan espacio a este tipo de series que en realidad fomentan la violencia con la narcocultura, idolatrando a los narcotraficantes y haciéndolos grandes. Entonces, pues yo creo que parte de la violencia también viene de ahí, viene de que muchas veces en muchos lugares hay mucha gente que por querer sentir machos rudos o no sé qué se quieran sentir, empiezan a gritar como mariachi, sacan la pistola y empiezan a tirar de balazos cantando música de narcocorridos. Por eso estamos como estamos, señores. Realmente los videojuegos no influyen en nada en ese tipo de cuestiones y de eso nos está hablando. Y bueno, en fin, esperemos que la gente lo entienda, y que el gobierno también sepa que no nos pueden ver la cara de tontos. Digo, ya basta con tantas tonterías. No es suficiente con que salgan a poner su cara de tontos en el gobierno, ¿no? Su cara de lástima, ¿no, señores? Nosotros estamos viviendo una realidad, vivimos en un país, pues, en ocasiones bastante violento, y yo creo que los videojuegos quedan un poco al final cuando nos ponemos a ver la ineficiencia de nuestras autoridades y de la incompetencia del gobierno, la falta de procuración de justicia. Empiecen a hablar de eso, señores, informen a la gente correctamente de eso. El Lobo Mayor lo está haciendo, yo estoy poniendo de mi parte. Yo espero que entiendan el porqué de mi molestia y que sepan que no son los videojuegos. Todo depende de la responsabilidad que hay, de la supervisión que hay por medio de los padres hacia los niños y hacia los jóvenes. En fin, ya me clavé demasiado en este rollo, pero es importante que se hable de esto. La cápsula es de Biopunk, está buenísima, la hice con Lilu. Le mandamos un gran saludo a Lilu. Lilu es parte de este programa. Muy bien, vamos a tener también una entrevista con la banda Replication de Estados Unidos. Le mandamos un saludo a Aden y a Jocelyn, que son de Sonora, California, Estados Unidos. Es una banda muy interesante que está haciendo todo en casa. La entrevista pues tiene un poquito de humor y va a estar muy entretenida. Yo se los recomiendo, que se la van a pasar muy bien. Y bueno, pues no hay nada más que decir. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo más de Wolf Sector. Vamos a estar hablando también del concurso que está llevando a cabo. Lo está llevando a cabo este programa en colaboración con amigos. Tengo el invitado de juez, tenemos el guitarrista de Obesity, de Nunca Digas Muere, de Lethal Creation. Tenemos de invitado de honor a Rick Dennison de Estados Unidos. Va a haber patrocinadores para el evento. Si eres guitarrista, todavía estás a tiempo, te puedes sumar a este proyecto. Va a haber premios, va a haber un pedal diseñado especialmente para el primer lugar por parte de la empresa OnePod. Se van a estar regalando playeras,
Verde Amanecer se está mochando. El equipo de Dog Pound Records, le mandamos un gran saludo. A mi carnal Flor de Verde Amanecer se va a mochar con una sesión de fotografías, un videoclip sencillo para la banda. En Wolf Sector le vamos a hacer promoción a los finalistas del programa. En fin, todo esto es maravilloso y es gracias al apoyo de todos ustedes y obviamente pues al esfuerzo y a las friegas que me llevo yo editando como el gatito ese de los GIFs. Así me la paso yo todo el tiempo para tratar de hacer un programa interesante y que tenga un contenido interesante para todos ustedes. Los dejo con esta cápsula que es Cyberwolf. Están ustedes en Wolf Sector y gracias por ser parte de la jaula. Red alert, red alert, red alert. You crossed my line of death! You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border! That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. Another quality home game from Buffalo Brothers. He imaginado que los sueños se hacen realidad y aún con la imaginación se viven tan reales que tal vez no necesiten ser parte de ti en los sueños, sino aún más en tu presente. Intento explicar solo con el conocimiento empírico que he adquirido de esta maravillosa vida que he decidido vivir. Dice un escritor que admiro que tenemos la obligación de ser felices, ya que lo contrario a la felicidad se da por de facto. Tanto los sueños como el ahora son ambas realidades físicas, emocionales, espirituales, solo cuando nacen del primer aliento. La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no afectar a los imbéciles. Suena bien, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky. Algo de cierto debe de haber en eso. Hoy hablaremos de la cultura biopunk. Más adelante Lilo explicará sus términos. Yo soy fanático del tema, ya que me apasiona tanto que le hice una cápsula. Me gusta saber que se puede vivir de los sueños, y cuando lo veo reflejado en el arte, me parece maravilloso ver la combinación de la biotecnología y la necesidad del ser humano por mejorar sus capacidades físicas y mentales a través de propias herramientas tecnológicas. Es de donde nace el biopunk. Si aún no lo conoces, Lilu te lo mostrará a detalle. Adelante, Lilu. Muestra a mis lobos y lobas que hay temas más importantes que la cortina de humo de nuestro ignorante presidente hablando y culpando a los videojuegos de la violencia. Señores, el mal solo está en la mente de los tipos que creen que nos pueden manipular con su falsa debilidad. Saludos, señor presidente de los tontos y los borregos. Bienvenidos. El biopunk, neologismo que resulta de la contracción de los términos biotechnology y punk, es un subgénero dentro del cyberpunk que utiliza elementos de la novela policíaca, el cine negro, el anime japonés y la prosa posmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. El biopunk describe a los movimientos contraculturales que se desarrollaron durante la revolución biotecnológica, especialmente en las décadas de los 90 y 2000, de la que se esperaba que tuviera un importante impacto en la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. El tema principal de este subgénero es la lucha de un individuo o un colectivo
a menudo resultantes de la experimentación con ADN humano y contra un régimen totalitario o una gran corporación que emplea la biotecnología para fines no éticos como el control social. A diferencia del cyberpunk, la historia no especula sobre la tecnología de la información, sino sobre biología sintética. Y al igual que en el post-cyberpunk, los individuos suelen estar modificados y perfeccionados genéticamente. La característica común de las historias del biopunk es la presencia de un Black Clinic o clínica negra, es decir, un laboratorio, clínica u hospital donde se realizan modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas ilegales o de dudosa ética. Uno de los escritores más prominentes dentro de este campo es Paul Di Filippo, que ha denominado a sus relatos ribofunk, término que hace referencia a los ribosomas. Dentro de este subgénero existen algunos videojuegos como Spore, Prototype o BioShock, y también cómics o mangas como Doctor Sleepless, Deadman Wonderland, Neon Genesis Evangelion, Terraformers, Akira, Cyber Six escrito por Carlos Trillo e ilustrado por Carlos Mejía. De igual manera encontramos películas como La Mosca, Parque Jurásico, Kataka, Dark Angel, Geneshaft, Gen Mishima, Sector 9 y Elysium de Neil Blomkamp, Alien de Ridley Scott y Robocop de Paul Verhoeven. Finalmente, los videojuegos son responsabilidad de los padres sobre los niños, así como los votos en las elecciones de quien decide poner al mando a un anciano enfermo de poder, ego y venganza. Y es así como terminamos esta cápsula. Yo me despido, soy Lilu y te invito a que te quedes en Wolf Sector. ¿Y tú? ¿Ya eres parte de la jauría? Damas y caballeros, ya regresamos de la cápsula, espero les haya gustado, estuvo muy interesante. En la edición pues tratamos de combinar todo lo que le gusta al lobo mayor, espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Pues es una idea original que nosotros estamos llevando a cabo, tal vez ya se haya hecho en otros lados, no digo que estemos descubriendo el hilo negro, pero estamos sacando esta idea de la cabecita, pues, ¿no? Esperemos que les haya gustado. Vamos ahora con esta cápsula de Nice to Meet You, en donde entrevistamos a Replication. Les mandamos un gran saludo a la gente que nos esté escuchando en Estados Unidos. Este video va a estar subtitulado en 8 idiomas, entonces pues está padrísimo. Recuerden que uno de los propósitos de Wolf Sector es recordarles que no hay fronteras, que la música nos une, pero de verdad, o sea, no nada más de palabras, sino que sepan que realmente la música nos está uniendo. El proyecto que estoy llevando yo a cabo de Magic Fingers, la guerra de guitarristas, va a estar buenísimo. Son guitarristas de diferentes partes de Latinoamérica y Estados Unidos, entonces pues estén pendientes de este proyecto. Va a haber un especial de Halloween, vamos a tener invitados sorpresas, vamos a tener un invitadazo que es una leyenda del rock en México, les va a gustar mucho. Vamos a tener a Horda Caníbal. En esta ocasión no nos pudo acompañar Jesse Wolf, le mandamos un saludo a Jesse Wolf, un saludo a los familiares, a los amigos que nos están viendo. Señores, consejo del lobo mayor, olvídense del ego, la verdad. Estoy en una etapa de mi vida en la que me estoy deshaciendo de personas que no tienen nada que hacer en mi vida,
yo creo que ustedes también deberían de hacerlo. Recuerden que el ego en parte también nos ayuda, pero en muchas de las ocasiones también nos hace daño. Si tú, amigo guitarrista, amigo artista, amigo creador de contenido, eres una persona que tiene demasiado ego y no piensa en otra cosa más que en sí mismo, déjame decirte que lo estás haciendo mal y estás perdiendo a personas muy importantes que pueden estar a tu lado. Recuerden que en el programa no queremos 10,000 likes, queremos un like y queremos a un seguidor que realmente le esté gustando el programa y que lo pueda compartir de corazón. Por eso es que nosotros aquí en Wolf Sector hacemos nuestro mayor esfuerzo para tratar de tener un contenido interesante para ustedes. Los dejo con esta cápsula que es Nice to Meet You. Están ustedes en Wolf Sector, sé parte de la jauría. ¿Qué tan difícil ha sido para ellos salir del anonimato y cuál es su estrategia de marketing? Okay. Here in Mexico, guys, we have a big problem of distribution, and, make music in general, in special heavy metal, is quite difficult here in this country, because, was a lot of genres, a lot of kind of music then is invading the scene, the media. And we like to know, how is that you're gonna grow up with your project, and all the process of work of your project, sorry. Like how we distribute, you mean? Yeah. How do you distribute, how you're doing the marketing stuff, everything of the process, and it's when you started until now. Okay. Yeah, so when we first started, the first song that we uploaded was immediately to YouTube. So we started a YouTube channel for the band immediately. And from the first song and all the way until the last song that we just released 3 weeks ago, we've mainly been focusing on YouTube. We also we do lyric videos and some other like standalone videos that don't move. And we have one video that's a visualizer, so it's moving around, and we paid a little bit of money for somebody to do that. So it's mostly YouTube, and then we also distribute through Facebook and Spotify. And then, for media promotion, we do all of our images through Instagram, Facebook, all the normal stuff. I just started a TikTok even. That's all the distribution that you make for your band, for your project, was for until the beginning of the project? For replication, yes. Okay, amazing. That's awesome. Dice básicamente que toda la distribución en la que ellos se enfocaron al principio fue en YouTube, con su primer single, con su primer canción, y que eventualmente fueron escalando, ¿no? Que después empezaron a utilizar Facebook, después empezaron a utilizar Instagram, después Spotify y así sucesivamente. Pero que ellos empezaron en YouTube y que primero hacían videos líricos, lyric videos, y después videos que se movían como visualizaciones y así. Uh-huh. Y que pues así fue creciendo de poco a poco el proyecto. ¿Cómo tocan en vivo? Sabemos que bueno, no sé si tengan un home studio o algo así. Me gustaría saber cómo graban y cómo tocan en vivo. Okay. How you play live, in the concerts? What's the equipment that you have for play? And we'd like to know how you produce your music, how you make it. You have a home studio or something? Yeah. So I built a home studio with it's pretty basic equipment. It wasn't cheap. Don't get me wrong. I had to dish out a little bit of money to do it, but it's just all the basic stuff, for a home studio. Everything that is necessary and nothing that isn't.
And so we record everything at home, and all the drums I program by hand, with the mouse or something, or like the beat pad. And then I play guitar and the keyboard for the synthesizer, and I do backup vocals. And then she comes in and we record her lead vocals. And we've only played live twice, and we do all backing tracks. So we pretty much play what we record at home. We play it through the speakers, and then we sing to it. And I had guitar live. You use sequences in live? Yeah. We just play the recording. And right now we're looking to change that and add a drummer, add a bass player. We have a drummer. We just haven't performed live. Yeah, we've only performed twice because COVID makes it very hard to get out there. Yeah. That's awesome, guys. That's great. Dice básicamente que sí que tiene él un home studio, pero que es un home studio básico, ¿no? Que no le metió tanto dinero, pero que tienen justo lo necesario para poder grabar lo que hacen con una buena calidad, ¿no? Y que para los en vivos ellos no tienen baterista, que solamente son ellos dos en vivo. Vale. Ajá, y que usan secuencias para poder acompañarse. Y que, bueno, él en este caso hace parte del trabajo o gran parte del trabajo de la producción, ¿no? Con los sintetizadores, con la batería. De hecho, dice que él programa la batería. Y sí, básicamente nada más son ellos dos. Órale, no, pues está perfecto. Pues felicidades. La verdad es que congratulations. Hacerlo así no es nada fácil, nada fácil. Y yo en Wolf Sector siempre apostamos porque se utilice el mínimo de recursos y que el sonido sea bueno. Sí. Well, actually, here in Wolf Sector, we love that the bands make all the creative thing, all the process of production and stuff, because that makes you more control of your music and of your creativity, the time to recording and compose. Yeah. That's great. Que nos hablen del álbum que van a sacar el siguiente año. Okay. We love to know, then you talk about your new album. Then we know then come next year? Yeah, early next year. We want, hopefully January. Go ahead. Dice que el nuevo álbum sale en enero del año que viene. Ok, y tienen 3 canciones. Creo que son 3 canciones las que tienen en la página de Black Bomb. Corríjanme a ver si nos pueden corregir. You have 3 songs in the Black Bomb page of the new album? On the Black Bomb page? 3 songs? 3. Sí, son 3. Oh, okay. Yeah, you have Slave, and then... on the website. Yeah. There's 3 videos on there, And they link directly to the YouTube. So everything we do, we're trying to get more people to go to the YouTube, because all the songs, the first album, bonus tracks, and everything from the new album is all on YouTube. Van a estar apareciendo You always deserve, and I'm on my way to you. I'm on my way to you. Van a estar apareciendo las direcciones de sus redes sociales, pero me gustaría que ellos mismos invitaran a la gente. We love to say your media for publishment, please. You can find us by going to blackbombentertainment.com, and that's going to have links to Replication, with 3 of our most recent songs that are also linked to our YouTube, where you can find the entire album for Black Hole Horizon, which is due to be out in 2022, hopefully January or February at the latest. We hope. We hope, yeah. And you can also, on the blackbombentertainment.com website,
find other bands that we work with and have signed, as well as the Black Bomb Babes. And you can see their full portfolio. And by sending a message, you can book bands as well as the models. Okay. Sí, dice que en el website los puede mandar a YouTube directamente a su canal. De hecho, desde su website pueden acceder a todas las redes, es lo que está diciendo. De hecho, aquí vamos a estar poniendo aquí arribita, o por acá vamos a estar poniendo sus redes sociales. Rápidamente que nos hablen de sus gustos musicales, ¿qué les gusta escuchar de repente? Okay. ¿Qué banda les gusta escuchar? We are really curious about what kind of music do you like? what bands, what artists? Doesn't matter then, it's not heavy metal, all your idols or your favorite bands, your favorite artists. We love to know. Go first. You go first. So I know the question is like, what kind of music do we like, whether it's metal or not? And as far as genre, I do really like alternative rock. That's kind of what I've listened to in the past as well as currently. But when it comes to the kind of music that we have playing in our household, we are really big fans of metal. And we have bands like Spirit Box. We have Ginger. We have In This Moment, female fronted is really kind of what I'm almost like studying their music. A woman vocalist, Yeah. We like listen to a lot of that right now to get inspiration, Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Excepto la mentira, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque... But before Replication really started, we also had bands like in Bring Me the Horizon. Is my personal favorite. Great. Yeah. Yeah, I mean, I grew up listening to Metallica and Dio and, Black Sabbath. My dad was a huge fan of classic rock. He listened to everything from like Sabbath to Pink Floyd to Led Zeppelin. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. And that's how I grew up, with the all the classics. The classic shit, yeah, exactly. And then, so now I prefer more of the modern metal just because it's new. It's new. I get to hear different things and different inspiration, for our music. Bueno, ella dice básicamente que su banda favorita es Bring Me Horizon.
Y él en este caso dice que él es más fan del rock clásico, que su papá era un gran fanático del rock clásico y que es lo de él. We'd like to know if you have any other project alternative to Replication. Yeah, I have a metal band called Echoes of the Forgotten. That I started 4 years ago now, 4 years. And you can find that one on the website or on Facebook as well. That one's moving a little bit slower, though. It's starting to slow down a little bit. A lot of my focus has been on Replication, and I think it's going to continue to kind of lean that direction towards more. What's the name of the band? Sorry. Echoes of the Forgotten. Ok. Dice que él tiene un proyecto alternativo desde hace 4 años que se llama Echoes of the Forgotten. Yeah. Pero que básicamente él concentra todos sus esfuerzos en Replication y espera regresar pronto a su otro proyecto. And you, Joss, you have another project? No, I don't have another music project. Replication was kind of my dream coming true. I asked my husband to write music for me, and he did it. And I never stopped. And he hasn't stopped. But my side projects are the Black Bone Babes. I take care of that. And then my art is probably the side stuff that I do. Yeah. Okay. Dice que ella no tiene ningún proyecto, pero que ella se encarga de Black Bone Babes y también aparte de su arte, ¿no? De sus pinturas y todo lo que ella hace. Pregúntale qué otro género tocarían si no fuera metal. Okay, guys, this is an interesting question. What kind of music you play if you not play metal now? We play a lot of indie stuff. Rock indie. Yeah, indie rock. We listen to some of the pop stuff if it's good, like Halsey. I don't know if you're familiar with Halsey. We like her. No. Yeah, we listen to a lot of rock and metal. I'll even switch over and listen to some gangster rap, here and there. Oh, that's great. That's great. What kind of artists in rock music do you like? I mainly like the older stuff, the Dr. Dre and Snoop Dogg. Yeah, Eminem, all that. Ice Cube, yeah. Tupac, Dr. Dre, all the gangster stuff. Yeah, the old school, the OGs, It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the G. Dice que él le gusta bastante el rap de la vieja escuela, Dr. Dre, todo lo que él dijo, ¿no? Básicamente todos los artistas, pero que también tal vez estarían tocando indie, porque también le gusta el indie. Y de hecho ya escuchamos otra banda, la vamos a poner aquí también. De hecho la vamos a poner ahorita en este momento. Just
aquí y suena muy bien, la banda que tiene él suena muy bien, como ya lo escucharon ahorita, pues suena excelente. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poquito de otras cosas. Me gustaría que nos dijeran si les gusta el cine, qué tipo de cine ven ellos. Hijo d'Artesio, 30 anno, figlia te denuncia. Mortus Sete Salvatore. Te van a dar 30 años, tu hija te va a delatar. Mátala si quieres salvarte. ¿Cuál hija? La que te estás cogiendo. No. A ti te voy a matar. Suéltame o te mato, pendejo. ¡Cálmate, tú! Ellos. Dile, Okay. pero aclárales que vamos a cambiar un poquito de Okay, pues. we change a little bit of theme, of thematic, of stuff. And we love to know what kind of cinema do you like? What kind of movies? What is the movies that you like? I like action movies. Oh, that's great. Yeah. I get really good at predicting movie storylines, what's going to happen, because I used to write scripts. So I like action because it surprises me. You like to write scripts? Yes. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah, she's That's she's amazing. an artist. She does all sorts of different, anything art related. She's very good at. Yeah, she's a great artist, so too. Dice que ella le encanta escribir guiones, que escribe guiones en sus pasatiempos. Dice que le gusta. Perdón. Sí. Digo, Sí. tenemos a todo un artista porque pinta, hace música, canta y hace guiones. You're a great artist because you write scripts, you make music, you painting, you're a great artist, really complete. ¿Y a él qué le gusta? ¿Qué? And you, what kind of movies then you like it? I actually used to watch a lot of horror movies, but oh, that's awesome. It's too scary for her, so I don't watch so much anymore. Okay. And what movies do you like it? I prefer probably sci-fi. That's why Replication has such a heavy sci-fi theme. I'm a huge sci-fi nerd. Star Trek and Star Wars and all that stuff. And then some of the darker sci-fi is like Event Horizon is a good one. Great movie. Great movie. Yeah. Event Horizon. So yeah, things like that is my cup of tea. Yeah. Okay. Dice él que le gusta mucho el cine de terror, pero que no le gusta, que no pone mucho películas de terror en su casa, porque a ella le da un poco de miedo. Pero que también que es un gran fanático y un gran nerd de la ciencia ficción. Me comenta que es muy fanático de Event Horizon, que es una película de ciencia ficción, terror, de los 90s, que es bastante buena. Ok, perfectísimo. Estamos entrando ya en la recta final. Está por terminarse el programa. ¿Qué consejo les dan a las bandas emergentes, a las bandas independientes que lo están escuchando? We are almost in the final chapter of this interview, and we like to know what's your advice, what's your message for the new bands that came from, all the new artists, all the new bands, all the new blood that's came in the scene. What message you make? Well, if you want to start a band, if you have the drive and the want to make music, my advice personally, do it. It's so it's so fulfilling and exciting, and it's worth it. Every minute is worth it. Making music and putting it out there for other people to hear, and it's a lot of work, though. A lot of work. Okay, básicamente él dice que si quieres empezar una banda, si tienes ganas de hacer música, simplemente hazlo. No lo pienses tanto, ve y aviéntate y hazlo, pero que si lo vas a hacer, pues trata de hacerlo con pasión, con amor al arte, que eso es lo principal.
And you just, what's your message from new bands? Yes, I also agree with Aiden that if someone wants to make music, don't let anything stop you. You should definitely pursue that. I spent years doubting myself until I had someone who supported me and encouraged me to pursue this. And I'm so happy that I had that. But I think every individual artist should believe in themselves. And should be what? They should believe in themselves. Oh, yeah. Should be confident. Yeah. Yeah. Sure. That's principle. And That's one of the first. messages that we try to express through Replication, through our lyrics and being metal, for one, as well, is we are trying to promote like mental health awareness, understanding like when you are in a dark place, like the kind of things that are going to make you feel better. And the things that are going to be able to get some of those emotions out so that you do feel healthy. Okay, that's beautiful. Ella dice básicamente que sí, y comparte más o menos la misma opinión que él, que si tienes ganas de hacer música, hazlo. Dice que ella en su caso estuvo muchos años dudando de si hacía música o no hacía música, hasta que se decidió hacerlo, ¿no? Y que pues ahora también tiene el apoyo de él, que es un gran artista. Y sí, básicamente eso. Ok. ¿Qué mensaje les van a dar? Este programa va a trascender con el tiempo, como todas las cosas. Sus hijos van a crecer y sus hijos el día de mañana los van a ver. ¿Qué mensaje les quieren dejar aquí en Wolf Sector para dentro de 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué mensaje les quieren dejar aquí a sus hijos? Okay. You know, this project grow up, this project transcend in time, and we like to know what's the message that you have for your kids in the future, you know, maybe 10, maybe 20, maybe 30, whatever years. We like to know what's your message for your sons, you know, your kids of the future. Yeah. What do you think? Well, for our son himself, because we do have a little boy, our message to him is that he should. You have a little boy. We do. Mm-hmm. We have a boy. He's 2, Dos. Sorry, what's the age? He's Dos, 2 years old. Oh, amazing. And yeah, we have got him playing instruments already, flute and piano. And we just got him a drum set. We got him a drum set. So he's gonna take over the band, you know? So we want to pass this on to him someday. Yeah. So that's kind of like our message to our children, is that like we're not just making music for us and for other people, but we're also making something that we can pass on to him. Yeah. All the little kids need to keep on rocking, you know? Yeah. Yeah. The metal and the They rock need to be music. noisy and make some sound, Yeah. make some music. Yeah, that's great. Actually, new generations many times forgot or doesn't care rock or metal. That's something awful. Bueno, ella dice básicamente que ellos tienen un niño de 2 años, muy pequeñito, pero que desde ahorita ellos ya les están metiendo, le compraron un set de batería, le compraron un piano para que él empiece ya a relacionarse con la música, y que su mensaje tal vez sería que rockeen, que no importa qué edad tengas, que sigas rockeando y que seas con esa actitud de hacer ruido y de rockear. Bueno, pues por mi parte sería todo. Estamos muy agradecidos de haberlos tenido aquí en Wolf Sector. Les vamos a dar un gran aplauso. Replication. Muchas gracias. Muchas gracias. Son grandes personas. Estamos muy gustosos de que
Ya regresamos, señores, estamos ya en la recta final del programa. Yo espero les haya gustado mucho. Yo sé que hablo muy rápido, pero la verdad es que llevo el tiempo súper rápido. Hay demasiados proyectos que tengo en puerta y pues el lobo mayor anda ocupadísimo, anda estresadísimo, pero muy contento porque estoy haciendo lo que me gusta, señoras y señores, y yo espero que les haya gustado mucho. Están ustedes en su programa favorito, yo espero que así sea. Wolf Sector, sigan siendo parte de la jauría. Les mandamos un gran saludo a todos. Gracias a todas las personas que me han estado acompañando a lo largo de este programa desde que empezó como podcast en Spotify. Muchas gracias a todos. Pues nada, no hay nada más que decir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado este. Al ratito tenemos entrevista por Instagram con Verde Amanecer. Sigan siendo parte de la jauría. Saludos, carnales y carnalas lobesnas.